Buenas tardes, soy la profesora María Eleonora Melgar del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Oriente y estoy con ustedes esta tarde en esta segunda Convención Internacional de Ciencia y Conciencia para hablar con ustedes sobre el patrimonio documental y la construcción del pasado, exploraciones del espacio, territorio y ciudad de Santiago de Cuba a partir del estudio de los planos de Juan Pío de la Cruz, el ingeniero militar Juan Pío de la Cruz. De la vasta producción iconográfica de la región oriental de Cuba, realizada por el ingeniero madrileño Juan Pío de la Cruz, he escogido varios planos levantados por él que ilustran esta problemática entre espacio, territorio y ciudad. Son los planos corográficos de las inmediaciones de Santiago de Cuba de 1810, el de 1816, que titula De Santiago a Baracoa, pero que se trata de, como lo veremos, de la ubicación y el asalto al Palenque, el Frijol, y los de Santiago y Guantánamo de 1819, igualmente los del Departamento Oriental y la provincia de Santiago de Cuba del año 1822, que realmente considero joyas iconográficas. Los planos coreográficos realizados por este ingeniero reflejan el sistema de defensa de la ciudad y, por supuesto, la ocupación del territorio. Me apoyo en fuentes primarias iconográficas provenientes de diferentes archivos españoles y cubanos, tales como el Archivo Militar, Histórico Militar de Madrid, el Archivo Geográfico del Ejército también de Madrid, que se encuentra en la ciudad de Móstoles, muy cerca de Madrid, el Archivo General de Segovia, por supuesto el Archivo Nacional de Cuba y el Archivo Provincial de Santiago de Cuba. Igualmente utilizo los trabajos de Gastón Bachelard, Poética del Espacio, de Hubert Masloudek, Espacio y Territorio, de Bailly Ferraz, Elementos de Epistemología de la Geografía, y de Kevin Lynch con la imagen de la ciudad. Entre los textos más importantes que me aportaron elementos interesantes sobre los ingenieros militares, destaco los de Ramón Gutiérrez, la Organización de los Cuerpos de Ingenieros de la Corona y su acción en obras públicas americanas, ingenieros militares en Sudamérica, de Horacio Castel y otros autores, de Palas Atenea, un texto excelente, de Pedro Luengo, Movilidad de los ingenieros militares en Cuba a finales del siglo XVIII, y de José Omar Moncada Mayo, La cartografía de los ingenieros militares, instrumento para el conocimiento del territorio, todos dos últimos publicados en revistas españolas. Sobre el patrimonio cultural y edificado, los textos más convenientes fueron los de Valar, El patrimonio histórico y arqueológico, su valor de uso, de González Vara, también del mismo Valar, en gestión del patrimonio cultural, de González Vara, Ignacio, patrimonio cultural, conceptos, debates y problemas, y conservación de bienes culturales, teoría, historia y principios y normas, también de Madrid, ambos de la editorial Cátedra, y un texto de Alinio Villarroya, Antonio, La expansión del patrimonio cultural en la revista de Occidente. El patrimonio cultural y su concepto. El patrimonio cultural está compuesto por la herencia recibida de épocas pasadas. Es un legado de bienes culturales reconocidos, transmitidos, que nos posibilitan nuestra identidad histórica como comunidad humana. Entonces, el patrimonio cultural puede entenderse, cito, como los testimonios significativos, materiales e inmateriales, legados por las comunidades humanas a lo largo de su existencia y que permiten el conocimiento tanto de las culturas diversas sucedidas en el tiempo como de las culturas actuales, tanto de la cultura propia como de la ajena. La transmisión y perduración de la cultura dependen en gran medida de los documentos. El universo intelectual de los libros recoge las más diversas creaciones humanas en ámbitos científicos, políticos y culturales diferentes.
El patrimonio ha estado vinculado al documento y al libro, pero estas categorías patrimoniales se han ampliado. Por una parte, el documento incluye cualquier objeto material o fuente de información que se encuentre plasmada sobre diferentes soportes. De la misma manera, el patrimonio bibliográfico abarca hoy otras modalidades expresivas desde las películas, los materiales audiovisuales y otros registros. Nos ocupamos, pues, de la cartografía como patrimonio documental y bibliográfico. Juan Pío de la Cruz, el hombre, el militar. Juan Pío de la Cruz nació en Madrid el 11 de julio de 1773, estudió matemáticas en la Academia Militar de Barcelona, fue cadete en 1794 y subteniente en 1795, profesor de la Academia de Barcelona, donde escribió un libro titulado, cito, Principios de la Percepción, Perspectiva Caballera, dibujo militar con un conocimiento de las sombras geometrales de los cuerpos, utilizado como texto en dicha institución. Su recorrido militar fue casi fulgurante. Recibió los grados de teniente en el año 1800, mientras que en 1801 participaba en la Guerra de Portugal y en ese año se le destinó al ejército de Extremadura. En 1802 es ascendido a capitán y nombrado en la isla de Puerto Rico. Este traslado a India suponía la promoción automática a la categoría superior. En India debía estar como 5 años como mínimo antes de retornar a la península. En mayo de 1804 se le destinó a la isla de Cuba. Llega primero a La Habana y en julio de 1806 a Santiago de Cuba. En 1813 es ascendido a teniente coronel y en 1815 a coronel. En el año 1808, Pío de la Cruz va a solicitar permiso para contraer matrimonio con la criolla santiaguera Isabel María Sánchez Echavarría, perteneciente a familias nobles de la localidad, a esa aristocracia de la tierra que había caracterizado durante muchos años al patriciado santiaguero. El Consejo de Marina y Guerra le otorgó licencia el 31 de agosto de 1809 para que contrajera matrimonio y así lo hace. En 1809 se casa y funda con ella una familia de numerosos prole. Este hecho va a marcar su vida y su obra por su larga estancia y residencia en la capital del oriente de Cuba. Pío de la Cruz llega en una época convulsa a Santiago de Cuba, es decir, en una ciudad que se ve en 1806, la ciudad está superpoblada por la inmigración francesa proveniente de Saint-Domingue a causa de la Revolución Haitiana. El gobernador de la época, Sebastián Quindelano Reagan, se ve en la obligación de acoger esta inmigración precisamente por su proyecto de adquirir mano de obra calificada, buenos habitantes blancos y poner en práctica su política de desarrollo de la parte oriental atrasada económicamente con respecto a la occidental. Y además reforzar las defensas del departamento oriental y las de su capital, Santiago de Cuba. Pío de la Cruz va a hacer ejercicio del poder como ingeniero militar. De ahí la representación minuciosa del territorio que nos dejara, al mismo tiempo que va a actuar también como geógrafo. La coreografía que vamos a ver en sus planos sirve desde los tiempos antiguos para realizar descripciones de los lugares. No se podía ser buen coreógrafo sin ser un buen pintor. Para Pío de la Cruz, el ingeniero decía, debía ser un buen conocedor del territorio, buen matemático para representar la llamada, cito, perspectiva caballera, y para ello haber visto, medido y dibujado a fin de informar correctamente todo lo que veía, es decir, eran documentos secretos realizados por encargo del
Juan Pío de la Cruz, primero como capitán de ingenieros, tenía el deber de trabajar en las tareas de ordenación territorial y garantizar la fortificación de plazas y zonas portuarias. De ahí la necesidad de disponer de planos y mapas que rebasaran el simple entorno fortificado y cubrieran amplios territorios, como era el caso de Santiago de Cuba y del Departamento Oriental, que de acuerdo con los testimonios de la época, pues una gran parte estaba desierta, no había apenas construcciones y bueno, se encontraban zonas completamente desérticas sin urbanizar. Se sabe que llegó su primer informe relacionado con las defensas de Santiago de Cuba el 27 de enero de 1808 ante el peligro de una invasión inglesa, en el que realiza su plan de defensa, que él mismo cataloga, cito, uno de los más extensos y completos, que se formó en el año de 1808 con motivo de creerse que podía ser atacada por una expedición inglesa que se dirigía a estos mares, es decir, Santiago de Cuba. En el año 1809 va a redactar una descripción de la bahía de Santiago de Cuba, cuando se ha decretado en abril de ese año la expulsión de los franceses, es decir, de una gran mayoría de franceses que estaban aquí en la jurisdicción de Santiago de Cuba. Y Santiago de Cuba tenía la particularidad de ser una de esas ciudades con mayor inmigración francesa. Para tener una idea de la gravedad de este contexto, se pueden valorar los datos oficiales que proporciona el censo de la ciudad del mes de julio de 1808. 33.889 habitantes, 26.432 españoles y 7.449 franceses. Juan Pío de la Cruz, el territorio. Como se sabe, el término territorio remite a cualquier extensión de la superficie terrestre habitada por grupos humanos que es demarcada o delimitable en diferentes escalas: local, municipal, regional, nacional. El territorio, por principio, no es un espacio virgen e indiferenciado, estricto contenedor de la vida social y cultural. Es un espacio de poder y de dominio del Estado. Es una construcción sociocultural y su conocimiento implica la comprensión del proceso de creación y las necesidades expeditas para su control. Juan Pío de la Cruz se acerca a la representación del territorio de acuerdo con el género coreográfico. En la mayoría de los casos ofrece una finalidad práctica. Son descripciones geográficas, orografías, donde se toman las regiones político-administrativas en clara relación con la política. Situaba la ciudad en el territorio, lo que permitía a los funcionarios metropolitanos comprender la necesidad de fortificarla para la estrategia defensiva de la corona, y siempre acompañado por informes explícitos. Estas representaciones caracterizan los planos, todos los planos de Pío de la Cruz, desde 1810, 1816 y los de 1819 hasta terminar con los de 1822. En 1809 él expresaba, y cito, entre los varios planos de defensa que se han hecho para esta plaza y partido, uno de los más extensos y detallados es el que se formó en el año 1808 con motivo de creerse que podía ser atacada, por supuesto la ciudad, por una expedición inglesa. Para llevar el objeto de máxima tan interesante, he levantado plano coreográfico de las inmediaciones y avenidas de la ciudad y arreglado el de todos los puestos fortificados con los demás documentos que pueden servir de datos al gobernador de la plaza, que guardan relación con los objetos de nuestra defensa,
antes de establecer reglas generales del formulario, dar a conocer el terreno y las fortalezas sobre qué trataría de defenderse, cuya descripción militar vendrá a ser siempre la misma cuando se necesite calcular por ella en un recelo de invasión. Los planos y relatos coreográficos tuvieron una gran tradición en España. La coreografía era bien conocida en la época moderna. Se inicia con Ptolomeo, quien la distingue de la geografía y concibe la coreografía apropiada para describir las particularidades, dice Ptolomeo, hasta las localidades más pequeñas concebibles. Los mapas coreográficos son los que representan regiones relativamente grandes a pequeña escala y pueden incluir la configuración natural y características de una región, además de las fronteras políticas y ciudades importantes. Los planos coreográficos del Pío de la Cruz de 1810, de 1816, de 1819 tienen una finalidad práctica. Son descripciones geográficas donde se toman las regiones políticas, administrativas, por supuesto respondiendo al territorio concernido. En su libro sobre la perspectiva caballera, Juan Pío de la Cruz se refería en el capítulo 2 a los diferentes tipos de planos que un ingeniero militar debía ejecutar y señalaba lo siguiente sobre el género coreográfico. Cito: los mapas coreográficos, que son particulares como aquellos en que se representa una parte del señorío de provincia, verbigracia, sí, está citado así, no omiten en un dibujo pueblo alguno que no especifiquen, como asimismo los distintos obispados, encomiendas, abadías, ríos, lagunas, puentes, etc., siendo los más que comprenden una provincia. Digamos, con un conocimiento de todo esto lo cita, como he señalado, en el libro sobre la perspectiva caballera. Este primer plano de 1810 pues, explicita todo esto de la minuciosidad prácticamente de la miniatura en que convierte toda la región oriental y la ciudad de Santiago de Cuba para señalar las defensas de la ciudad. Es interesante ver cómo él pone todas las inmediaciones de la costa de Santiago de Cuba en este detalle que ustedes pueden ver. Aparecen en verde los caminos cerrados precisamente por el miedo a un ataque inglés y los diferentes puntos que se van a reforzar o construir en esta época por el gobernador Quinquelán. Por tanto, este plano llama la atención el ver Santiago y sus alrededores, las ciudades del cobre y el caney, los caminos cerrados por temor a la invasión, porque eran las vías que comunicaban desde la ensenada de Aserradero, lugar donde se frecuentaban los desembarcos clandestinos de los franceses, hasta Cabañas, donde se encontraba la batería realizada en la época llamada Someruelos, en honor al nombre al capitán general de la época, Felipe de Fontesviela, marqués de Someruelos. Esta batería se encontraba al oeste de Santiago de Cuba. En esta misma dirección estaban los pequeños puertos llamados los Huaycabones en el plano, los Huaycabones y Malverde, que se corresponden a hoy con los lugares de Huaycabón y Malverde. El plano va a señalar con las letras P los puntos de las fortificaciones más importantes desde la batería de Someruelos, es decir, en Cabañas, hasta la Socapa, a la entrada del puerto.
También aparecen reflejadas las baterías que están y las construcciones militares de la entrada del puerto, como es, por ejemplo, la de el Castillo del Morro, aparece también la Estrella, el Fuerte de Aguadores y las pequeñas ensenadas de Juraguá y Juraguacito, que hoy es la playa de Siboney. Igualmente, siguiendo al este, se mostraban los caminos que bordeaban de Sardinero hasta Justicí, incomunicando los fuertes de Juraguá Grande y Juraguacito, hoy Siboney. El plano da detalles de los caminos, estancias, haciendas cafetaleras, ingenios, tejares y las ciudades o villas cercanas a Santiago, el sistema de defensa que se completa en estos años con la presencia francesa. En este plano, Juan Pío de la Cruz utiliza el concepto de región política. En este caso, Cuba, es decir, Santiago de Cuba, que en la época era llamada Cuba, la ciudad capital del oriente de la isla y su parte meridional. Haciendo esto, él nos informa acerca del sistema defensivo de Santiago de Cuba, los progresos de la región alcanzados en la época, sobre todo la presencia francesa, porque aparecen los nombres de los cafetales, de los dueños de cafetales, en su gran mayoría franceses, y que se surgieron en esos años. Y así vemos cómo Pío de la Cruz va a seguir la tradición coreográfica española de los siglos XVIII y XIX. Por su precisión y minuciosidad, este plano fue reproducido por el dibujante Hipólito Llorente en el año 1843 y reenviado a la corte. El documento se convierte entonces en un elemento singular de la memoria iconográfica y del patrimonio documental de Santiago de Cuba. El plano fotográfico de Santiago Baracoa y el Palenque El Frijol de 1816. Este plano fotográfico de 1816 explica la estrategia del grupo dirigente junto al gobernador de la época, Eusebio Escudero, para luchar contra los esclavos apalencados en El Frijol, el palenque de mayor duración en la historia de la rebeldía esclava en el oriente de Cuba. Pío de la Cruz va a establecer diferentes puntos de acceso al palenque. Es decir, que el primer punto nos va a relatar el camino que estaba hecho desde Santiago hasta casi las inmediaciones de Baracoa. Vamos a observar aquí cómo su leyenda detalla estos momentos hitos en el asalto al famoso Palenque. El número 1 está compuesto por este camino, como yo decía, que va desde Santiago de Cuba y que toma el regimiento de infantería de La Habana, comandada por el teniente don Manuel Chenar, e iba desde la ciudad de Santiago hasta la hacienda Andrés, en el partido de Sagua, al oeste de la ciudad de Baracoa. Y se detalla perfectamente en el plano no solamente el camino y las haciendas, sino toda una serie de puntos interesantes, como son las diferentes haciendas cafetaleras, las estancias, los ingenios, en fin, todo la riqueza económica que poseía el departamento, a pesar de estar dedicado a el asalto y liquidación del Palenque. En el punto número 2, Pío de la Cruz nos señala en el partido de Sagua, donde el lugar donde se reunieron las tropas llegadas de Santiago de Cuba y las que salieron de Baracoa, que fueron por mar y por el propio río Sagua, que aparece también delineado y dibujado en el plano, hasta el punto donde van a establecer el campamento principal, es decir, en Guajenal.
campamentos principales, porque va a haber dos principales. El tercer plano que les enseño va a recoger los puntos desde el número 3 al número 15. Vemos cómo de este primer campamento en el Guajenal se va a pasar a un campamento provisional y en el que está señalado con el número 3, y en el número 4, en las rancherías, es que se va a establecer el campamento general con todas esas tropas que hemos señalado, salieron de Santiago de Cuba y las que llegaron de Baracoa. Y los diferentes pasos para la liquidación del palenque. Es decir, que comprende desde los números 3 al 15, como aquí se muestra perfectamente cómo se va bordeando el palenque, cómo se va llegando a ese sitio intrincadísimo donde se había escogido el lugar del palenque, y cómo en el mismo plano Pío de la Cruz, como ingeniero militar que va a responder a los intereses de la corona y del gobernador de la época, el gobernador Escudero, si califica esto como un hecho feliz, y dice lo siguiente: hecho que por sí solo hace feliz el éxito de la expedición e indica lo bien tomado de sus pasos. Este plano coreográfico de 1816 es, como los demás, de extraordinaria belleza, y es el único documento iconográfico que nos permite, en primer lugar, corroborar la documentación que se elabora en la época, que está aquí en el Archivo Histórico Provincial, y también el grado de inexpugnabilidad del palenque frijol y la estrategia seguida por rancheadores y el grupo dirigente junto al gobernador Escudero para acabar con la rebeldía esclava, el cimarronaje y defender el sistema de la plantación esclavista. Y ahora vamos a tratar dos planos interesantísimos que corresponden al año 1819 realizados por Pío de la Cruz. Uno correspondiente a las inmediaciones de Santiago de Cuba y el otro a las inmediaciones de la ciudad de Guantánamo. Este plano de 1819 de las inmediaciones de Santiago de Cuba es otra muestra del conocimiento del espacio, del territorio y la ciudad del que hace gala el ingeniero militar Pío de la Cruz. Quiero señalar que en los planos, la cota que él ha visitado personalmente todos esos lugares que aparecen referidos en estos planos, que son efectivamente joyas documentales de y pertenecen a nuestro patrimonio documental de la región oriental. Vemos 2 años después de promulgada la Ley de Colonización Blanca del 21 de octubre de 1817, se vio entonces alentada la migración por tanto la migración española como la de extranjeros, entre ellos aquellos franceses que habían sido expulsados en el año 1809 y que una gran parte de ellos se ha asentado en los Estados Unidos, en la Luisiana, en Filadelfia. Van a regresar a retomar sus posesiones una vez levantado el embargo de las posesiones de los franceses emigrados. O también tenían la categoría de artesanos calificados. También vamos a ver cómo en el año 1818 la corona abrió los puertos a los buques extranjeros y rápidamente va a crecer la demanda de productos tropicales en Europa y especialmente el café. Por lo tanto, este plano coreográfico de 1819 es una joya documental tan minucioso como los anteriores, pero con todos los detalles de los pueblos y haciendas alrededor de Santiago de Cuba, con los nombres de los dueños, una gran mayoría franceses, aspecto
que no contempla, por supuesto, el de 1810, que solamente señalaba las haciendas cafetaleras como un símbolo, pero no los nombres de los franceses, ya que estaba realizado en otro contexto, en el contexto de inmediato a la expulsión de 1809. Sobre este plano, Pío de la Cruz, en el informe que hace a propósito, señala, cito: para llevar el objeto de máxima tan interesante, he levantado el plano porográfico de las inmediaciones y avenidas de la ciudad y arreglado el de todos los puestos fortificados con los demás documentos que pueden servir al gobernador de la plaza, más siéndole precisa para la plena inteligencia de ellos la explicación circunstanciada de aquellas partes que guardan relación con los objetos de nuestra defensa. Me ha parecido oportuno, antes de establecer las reglas generales del formulario, dar a conocer el terreno sobre el que trataría de defenderse, cuya descripción militar va a ser siempre la misma cuando no se necesite calcular por ella en un recelo de invasión. Algo similar a lo que he escrito en el plano de 1819. Y dice lo siguiente, añade lo siguiente, cito: es un formulario para la defensa de la plaza, sus castillos y terrenos adyacentes, y más en las de la clase de esta, en que por ser como un lugar abierto, sin fortificaciones que la abriguen al alcance del cañón, no está sujeta a los preceptos arreglados del arte de la guerra que, antes de establecer las reglas generales del formulario, dan a conocer el terreno y las fortalezas sobre qué trataría de defenderse. En el formulario de que se trata no se dan sino ideas generales de la misma, que debe tener el que manda en esta parte oriental de la isla, para que le quede margen al arreglo de un plan de defensa particular, esperando al enemigo, formando los costados, distribución, régimen y demás detalles cuya combinación se infiere por las máximas y noticias que he podido reunir en este puntual. Señalaba continuo, como vemos en el informe referido, cómo el que gobierna debe tener en primer lugar los conocimientos de la situación local, del terreno y de las obras que van a servirle de teatro en el caso de una guerra. De esta manera dividía su informe en varias partes. Comenzaba con la ciudad de Cuba y sus contornos y continuaba con las diferentes fortificaciones: el Morro, la Estrella, la Socapa, los fuertes de Cabañas, Aguadores, Sardineros, de los cuales levantará diferentes planos. En realidad, este informe estará también explicitado, como veremos, en el plano de 1822. El plano de 1819 de las inmediaciones de Santiago de Cuba mantiene esta estrecha relación entre territorio y ciudad. Su leyenda refleja 6 importantes aspectos: la ciudad, los pueblos de indios, los ingenios de azúcar, los cafetales, los hachos para el ganado y las estancias donde se cosechaban las verduras. Igualmente aparecían marcadas las fortificaciones, desde las más importantes, como el sistema que defendía la entrada del puerto, conformado por el castillo del Morro, la Estrella, la batería de la Socapa, y los fuertes menores como los de Cabañas, Aguadores, entre todos los que están con minucia detallados en el plano. En este plano aparecen reflejados 81 cafetales de los partidos muy claramente delimitados de Limones, Candelaria, La Guira, Dos Bocas, El Cristo y Corralillo. De ellos, una treintena de los dueños eran franceses, apellidos tan conocidos como Casamayor, Ibonet, Rimbaud, Cordier, Chapadin, Despeigne, Dodino, Benoit, de Rosseret, Delisle, Riveri, y mujeres como las hermanas Petit. Entre franceses y españoles aparecen 21 hacendados en Limones, 13 en la Candelaria, 20 en La Guira, 18
3 en Boniato, 1 en El Cobre, 2 en El Cristo, 3 en Corralillo y 4 en otras áreas, según el estudio de un exdiscípulo nuestro, Lugo Laera. También aparecen 51 ingenios, 31 estancias y 12 atos. Es un plano de extraordinaria belleza y de una riqueza documental, pues nos pone en evidencia las transformaciones que se llevan a cabo en esos años muy rápidamente con la llegada de la emigración francesa y de una nueva emigración que viene directamente desde el hexágono, desde Francia. Y son años en que se desarrolla y consolida la plantación esclavista a través de las haciendas dedicadas a la fabricación del azúcar, los llamados ingenios, las haciendas cafetaleras, que presagian el desarrollo económico local en el decenio 20 del siglo XX en Santiago de Cuba. Las inmediaciones de Guantánamo de 1819 de Juan Pío de la Cruz. Bueno, aquí podemos observar perfectamente el hato de Santa Catalina que se encuentra entre los puntos K, L, M, N, O, P, R, S y se forma, como vemos, una red de plantaciones, en su mayoría francesas. Igualmente, el plano informa del camino que los habitantes de Santa Catalina hicieron desde el Saltadero hasta la Sierra del Guayabo, que aparece registrado en el plano con la letra V, que en 1818 se perfeccionó hasta el río Guantánamo en el punto conocido por Matabajó, donde se colocaron los almacenes y eso aparece en el plano con el punto H. Este plano de Guantánamo, exactamente como el de Santiago de Cuba, va a ser acompañado por un informe interesantísimo que hace Pío de la Cruz sobre Guantánamo, sus inmediaciones y las posibilidades que ofrece Guantánamo para su desarrollo, para la metrópoli española y para la apertura del puerto, que como ustedes saben solamente se llega a concretar en el año 1844 y esto está ocurriendo en el año 1819, y las potencialidades geoeconómicas de Guantánamo y su puerto. Entre las cosas interesantes que aparecen en este plano es: en el día se encuentran 55 habitaciones en el partido de Santa Catalina, todas en la cultura de algodón, excepto los ingenios de azúcar, uno de agua, es decir, ya un ingenio de azúcar, como se conoce literalmente, perteneciente a Andrés Arcés, que es el único que hay en esta clase en toda la parte oriental, y el otro de Antonio Tomás, un senador francés, que también reúnen el café y el añil. En el partido del agua, Tiguabos, Cuneira, hay igualmente 23 habitaciones abiertas de algodonales y cafetos, y de las 15 son franceses y 8 españoles. Y él señala, y cito: esta evaluación, que aunque muy corta, domina todo aquel terreno en su circuito, por ser vasto y muy extenso, manifestada ya, aunque en bosquejo, la situación, naturaleza, agricultura, topografía, población y defensa del territorio que forma las inmediaciones de Guantánamo, en haber no solo cumplido, dice, en cuanto alcanzarán mis facultades, con el encargo de este gobierno, sino de haberle presentado datos positivos para entender los planes que allí se presentan para su mayor prosperidad, a que se debe dar el único y primer impulso, la habilitación y apertura del puerto. En los planos de 1822, él señala el plano coreográfico de la provincia de Cuba
Cuba y plano orográfico de la provincia de Santiago de Cuba, y ya veremos por qué. Fue muy interesante todo este fenómeno que él va a aportar en los planos de este año, 1822. Él lo titula así, Idea General del Terreno, que abarca esta parte oriental de la isla de Cuba. Con este plano, es decir, un plano, el primero de 1822, un plano de una riqueza extraordinaria, tanto documental, iconográfica, como toda la información que recoge Juan Pío de la Cruz, que nos muestra perfectamente cómo este hombre visitó cada uno de los puntos que él describe con tanta riqueza y con tanto detallismo. Es extremadamente moderno en este plano. Pasa de las dorsales orográficas a la concepción de las regiones diríamos naturales o socionaturales. Ya no es la región política, se trasciende del oriente a la región natural. Él señala lo siguiente, que la provincia de Santiago de Cuba está comprendida bajo un plano horizontal de 1525 leguas cuadradas de 20 lineales al grado, de las que cada una es, según los Güey, de 6.650 varas castellanas. El arzobispado se extiende hasta la más allá de la vía del Puerto Príncipe y comprende 1930 de las mismas leguas. La capital metropolitana, que es Santiago de Cuba, está situada en 20 grados y 8 de latitud norte, 69 grados y 445 de longitud oeste del meridiano de Cádiz. Señala igualmente en el plano, en la leyenda, tiene su gobernador político-militar, de quien dependen las 3 tenencias de gobierno, en que además de su partido está dividido su territorio, que son Bayamo, Holguín y Baracoa. Para el gobierno interior de los campos de la jurisdicción de Cuba y de Holguín hay sus jueces pedáneos con el nombre de capitanes de partido. En esta provincia hay 3 ciudades, que son Cuba, capital de la isla, Baracoa y Holguín. Todo esto lo estoy citando del plano. La villa de Bayamo y los pueblos e iglesias rurales siguientes, cuyo signo marca el plano Jiguaní, Cobre, Caney, Manzanillo, Tiguabos, Tara, Piedras, Cauto, Mayarí y Moa. El arzobispado comprende además la villa de Puerto Príncipe y en su jurisdicción los curatos de Sibanicú, Guásima, San Pedro, Nuevitas, Cubita, Carmen y Sagua. Además de la subdivisión antecedente, tiene otras de extensiones correspondientes a algunos pueblos y partidos parroquiales, cuya población en el año 1814 era como sigue. Desde que se hizo este padrón hasta el día, han regresado a los campos de Cuba más de 120 extranjeros y se han introducido más de 30 negros bozales y esclavos emigrados de la costa firme. El terreno total de este gobierno es sumamente feraz y cubierto de montes de exquisitas maderas de construcción y para obras civiles e hidráulicas, cuyos principales árboles son el cedro de Mayagua, de Cuba, Iden azul, roble, caguaní, cigüe, almendro, yaba, ocuje, guama de costa, ácara, fustete, guayacán negro, iden blanco, jatia, cairán, varia, júcaro, mangle negro, sabicú, maboa, juba y yamagüey. Sencillamente ahora señalo la división del Departamento Oriental para que ustedes vean hecha ahora por la doctora Olga Portondo Zúñiga desde 1752 a 1827, para que ustedes vean cómo Pío de la Cruz coincide perfectamente con las divisiones hechas en la época y cómo nos lo muestra perfectamente en su plano. El otro plano de 1822 es muy interesante. ¿Por qué? Porque él lo titula
titula Plano de la provincia de Santiago de Cuba. ¿Por qué Plano de la provincia de Santiago de Cuba? Muy interesante, porque este plano está coincidiendo con qué momento político en Cuba, está coincidiendo con el segundo periodo constitucional, es decir, de 1820 a 1823. Este plano es de 1822 y aquí Pío de la Cruz sabe aflorar y reflejar el sentimiento del grupo dirigente del Cabildo de pertenecer a España. Si se considera, en la época todavía no está desarrollado el sentimiento independentista, sino que se sienten orgullosos porque incluso hay diputados a la Corte que van a ir representando a la provincia oriental, digamos, a la provincia de Santiago de Cuba, como la titula bien Pío de la Cruz en este plano. Y el plano lo titula así, Plano de la provincia de Santiago de Cuba, o sea, una provincia más de España, y las diferentes tenencias de gobierno son presentadas como partidos. Partidos del Bayamo, de Jiguaní, de Holguín, de Baracoa y de Cuba. Dentro de la gran provincia que era Santiago de Cuba, incluye, como en el anterior, parte de la provincia de Camagüey, como era normal, después que se había dividido el obispado de 1607 en dos obispados, el obispado occidental con su sede en La Habana y el obispado oriental con su sede en Santiago de Cuba. Y entonces nos ofrece, y aquí yo se los muestro, cada uno de los partidos: el partido de Cuba, el partido de Holguín, el partido de Bayamo, el partido de Baracoa y el partido también de Jiguaní, que es muy interesante porque es elevado a partido por su situación especial, y también aparece parte de la villa de la provincia, digamos, de Camagüey, porque el obispado llegaba hasta allá. Es además un plano también de una belleza extraordinaria, con unos colores realmente muy llamativos, que es lo que caracteriza también a la obra de Pío de la Cruz. Y bueno, estamos en condiciones ya de llegar a las conclusiones. Bueno, en primer lugar, quiero reiterar que esta obra no estudiada del ingeniero militar Juan Pío de la Cruz en la región oriental supone un cambio de paradigma a la hora de acercarse al territorio y a centrarse en un espacio poco estudiado en su conjunto, que era el oriente de Cuba. Normalmente los ingenieros militares se quedaban en La Habana, la capital de la isla, y hacían informes y levantaban planos de las fortificaciones, especialmente de las fortificaciones más importantes, en este caso en Santiago de Cuba, las que se encontraban guareciendo el puerto, guardando el puerto, defendiendo el puerto, la del fuerte, primero que aparece en la ciudad, San Francisco, después Castillo de San Francisco, y las que van a defender el puerto, como la bahía del Castillo del Morro, la Estrella, entre otros. Por consiguiente, Pío de la Cruz nos lleva a concepciones modernas sobre el territorio. Para él, sin duda, esto nos remitía a cualquier extensión de la superficie terrestre habitada por grupos humanos, delimitados en diferentes escalas, como hemos visto, local, municipal, regional. El territorio, Pío de la Cruz lo veía no como un espacio virgen, indiferenciado y neutral, mero contenedor de la vida sociocultural. Era, como lo vemos hoy, un espacio de poder, de gestión y de dominio del Estado, un espacio natural, pero también una construcción sociocultural. Juan Pío de la Cruz es el primero en destacar la vastedad del territorio oriental, su riqueza y potencialidades económicas, y proponer un sistema defensivo que cubriese todo el territorio oriental. En esta presentación hemos expuesto sus planos orográficos correspondientes a los años 1810, 1816, 1822,
todos joyas iconográficas y documentales. Quedan otras aristas y otros planos que estudiaremos en otros trabajos y que muestran la concepción moderna que este hombre poseía del territorio, su carácter proyectivo, no como un espacio indiferenciado y neutral, contenedor únicamente de la vida sociocultural, sino que ofrece su visión en estos planos como ingeniero militar sobre las estrategias viables y las potenciales intervenciones que el Estado podía llevar a cabo en la necesaria ordenación del territorio. Las posibilidades que este ofrecía y las prácticas políticas que reclamaba el oriente de Cuba, espacio hasta el momento poco estudiado